Salimos a la calle nuevamente, la educación del pueblo no se vende, se defiende. Vamos compañeros, hay que poner un poco más de empeño. Bueno, mi nombre es Angie Monroy, soy estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, activista de la Funcomisiones MODEP y en su momento fui integrante del equipo dinamizador de la Comisión Académica de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Para retomar algunas cosas, digamos que el último periodo donde mayor población estudiantil bajo una consigna en defensa de la educación superior principalmente fue hacia la década de los 70, donde se plantea pues la necesidad de construir un programa mínimo para que las universidades públicas pudieran gozar de con plenitud de todos sus derechos, de todas las garantías de funcionamiento. Entonces, a partir de los años 70 se empezó a generar ese movimiento que ha tenido pues sus auges y sus declives a lo largo de las décadas posteriores, los 90, cuando se creó la Ley 30 de 1992, que es la que actualmente regula el sistema de educación superior en Colombia. Todos bajo esa consigna de la defensa de la educación superior como un derecho fundamental que desafortunadamente en Colombia no está concebida dentro de la normativa. Entonces, este proceso de la MANE nace producto de una coyuntura que se fue generando hacia comienzos del año 2011 con la aprobación de la reforma a la Ley 30 de 1992, que planteaba en un aspecto muy grueso la privatización de la educación pública, en la medida en que gran parte de los recursos que estaban destinados a las instituciones de educación superior oficiales, estatales, iba a parar en manos del capital privado y de las universidades privadas, con subsidios por demanda, créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta reforma lo que fue generando un torrente de movilización y de discusión alrededor del problema de la educación en Colombia. Hacia el segundo semestre aproximadamente de ese año, se conformó organizativamente una apuesta estudiantil, desde los estudiantes para estudiantes con estudiantes, que es lo que se conoció como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Buenos días, mi nombre es Diego Martínez, soy activista y miembro de la Funcomisiones MODEP, una organización estudiantil que hace trabajo en diferentes universidades públicas, principalmente del país, con el objetivo de defender el derecho a la educación. Tuvimos como protagonistas, como artífices y colaboradores junto a otras organizaciones estudiantiles de carácter nacional y regional y el movimiento estudiantil del 2011 en su conjunto, que protagonizó y lideró la lucha contra la reforma a la Ley 30 que el gobierno de Juan Manuel Santos trató de implementar en ese entonces. Fue un proceso en donde logramos como juntar la indignación, las ganas de transformación que caracteriza a los jóvenes y a las jóvenes en general, que estudiábamos en ese momento en las diferentes universidades públicas del país principalmente, y logramos articular el movimiento estudiantil alrededor de una bandera clara, y era tumbar ese proyecto de reforma que en últimas quería buscar darle el ánimo de lucro a la educación superior. A partir de eso también se fueron generando una serie de movilizaciones y una condición que permitiera también que se socializara no solamente a los estudiantes, a los profes y a los trabajadores de las universidades, sino también a toda la ciudadanía. Todo el país estuvo pendiente de las movilizaciones, los chicos se subían a los buses a hablar de la problemática de la educación superior, los profesores de los colegios abrían espacios para los estudiantes para hablar. Había muchos escenarios que permitían, digamos, una discusión en torno al problema educativo, y que en últimas eso desencadenó un torrente mucho más amplio, donde ya no éramos unos cuantos estudiantes que le apuntaban a generar la discusión, sino que eso se volvió una parte de la agenda de la opinión pública para discutir. Pero eso no solamente se quedó como en la apuesta de marchar por la séptima o pegar carteles en las universidades, sino que eso fue mucho más allá. En todas las universidades se discutía del tema, en todas las universidades había una expresión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil era una estructura que nos permitía que tanto diferentes expresiones, tanto individuales como colectivas del movimiento estudiantil, pudieran participar de la discusión. Esto nos permitió articularnos con universidades privadas
con estudiantes de esas universidades y logró generar un movimiento que trascendiera más allá de estudiantes de universidad pública que tiene la fama de ser revoltosos. Digamos que fue un escenario que nos permitió unirnos como movimiento estudiantil a pesar de tantas diferencias que más que hoy, digamos que para hoy, que están mucho más agudizadas, en esa época pues pudimos unirnos a pesar de tanta diferencia. El movimiento estudiantil logró consolidar inicialmente un programa mínimo de los estudiantes de educación superior que tenía 6 puntos, o tiene 6 puntos. El primero habla de la financiación estatal a la educación, el segundo habla de la autonomía, el tercero habla del cogobierno, el cuarto habla del tema de bienestar universitario y las garantías materiales para la permanencia, el quinto habla de la relación de la universidad con la sociedad y el sexto habla de la calidad de la educación. Un programa mínimo de defensa de la educación como derecho fundamental y bien común, que le daba forma a ese sueño de que en nuestro país se logre garantizar una educación para el conjunto de colombianos y colombianas como derecho. En una plenaria de la MANE, nosotros hacíamos parte de este grupo de estudiantes que decíamos, pero ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Estamos como sesgándonos, además que en esa plenaria dijeron, en esta plenaria aprobamos ley, salimos con ley. Una vaina muy obligada, muy de afán, ni a la maldita sea por responder a los medios. Y entonces la declaración final de esa plenaria fue que había ley y que además nos íbamos a paro, eso fue en julio, algo así, y que nos íbamos en paro a octubre, que para exigir que se aprobara la ley, pero no había ley, no había nada de ley, no se había discutido nada, no se había escrito una palabra sobre ninguna propuesta de ley, se hizo para dar un golpe mediático. Yo me acuerdo que nosotros discutimos, después de haber hecho nuestro documental y haber estado en las plenas, nosotros dijimos, ¿qué estamos aprobando? Pero como la mayoría en ese momento ya eran de organizaciones políticas y estudiantes no organizaban, ya como que no estaban tan al pendiente, se aprobó eso, supuestamente había ley, realmente nunca hubo ley, no hubo proceso organizativo, no se construyó nada. Entonces hubo una gran victoria en no permitir que se aplicara esa reforma que era mucho más dañina que la ley 30, pero no se propuso nada y ahí se cayó el movimiento y desde ese entonces hasta hoy en día el movimiento no ha hecho nada más. En este momento hay un momento muy interesante, el movimiento estudiantil está volviendo a generar propuestas, está volviendo a organizar y ojalá el movimiento estudiantil aprenda de esas lecciones. De alguna manera suelta en la universidad, nosotros no lo pensamos muy en eso, en esa clave, porque cuando nosotros estábamos suelta en la universidad no se había acabado el proceso y teníamos dos opciones, o se proponía ley o se caía el proceso, y eso lo reflejamos en el documental para que el movimiento estudiantil a futuro se pensara si lo lograron, cómo lo lograron y si fallamos, por qué fallamos. Y fallamos. Y hay que evaluarnos por qué fallamos y cómo no volvemos a cometer los mismos errores. Porque ese error que se cometió en 2011, que había sido un proceso tan bonito y que curó tantas cosas que antes se habían errado, digamos, volvimos a caer en los mismos errores de los movimientos populares alternativos de siempre, de vivirlos por bobadas. Entonces, pues, cosa triste, ojalá esa lección le sirva al movimiento estudiantil.